Correspondencias de Marx a Engels, 19ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 10 de octubre de 1868. La última vez que estuviste aquí viste el libro azul sobre la situación del campo en Irlanda en 1844 a 1845. Por casualidad he encontrado en un pequeño negocio de libros de segunda mano el Report and Evidence on Irish Tenant Right, 1867, House of Lores, Informe y pruebas sobre el derecho irlandés de arrendamiento, Cámara de los Lores. Este ha sido un verdadero hallazgo. Mientras los señores economistas tratan la cuestión de si la renta del suelo es pago por diferencias naturales de la tierra, o simplemente interés sobre el capital invertido en la tierra, como un puro conflicto de dogmas, tenemos aquí una lucha real de vida o muerte entre el agricultor y el terrateniente sobre la cuestión de en qué medida la renta también debiera incluir, además del pago por la diferencia de la tierra, un interés sobre el capital en ella invertido, no por el terrateniente sino por el arrendatario. Solo sustituyendo los dogmas en controversia por los hechos en conflicto y las contradicciones reales que forman su fundamento oculto, podemos transformar la economía política en una ciencia positiva. Carta de Marx a Engels. Londres, 7 de noviembre de 1868. Borgheim me está traduciendo los principales pasajes del libro ruso sobre la desintegración de la agricultura, y también me ha dado un libro francés sobre el mismo asunto, por el ruso Shadow Ferrot. Este último comete un gran error, es en conjunto un tipo bastante superficial, cuando dice que el sistema comunal ruso se originó de la ley que prohibía a los campesinos abandonar la tierra. Todo el asunto, hasta en los menores detalles, es absolutamente idéntico al sistema comunal de los primitivos germanos. Lo que han agregado los rusos, y esto también se encuentra en una parte del sistema comunal hindú, no en el Punjab sino en el sur, es 1. El carácter no democrático sino patriarcal de la dirección de la comuna, y 2. La responsabilidad colectiva por los impuestos fiscales, etc. Del segundo punto se sigue que cuanto más industrioso es un campesino ruso, tanto más es explotado por el Estado, no solo en lo que respecta a los impuestos, sino también a la provisión de productos, caballos, etc. Durante el continuo paso de los cuerpos de ejército, a los correos del gobierno, etc. Todo este revoltijo está en curso de desaparición. Considero que en el escrito de Dietzgen en lo que respecta a Feuerbach, etc. En una palabra, a sus fuentes, estas no son evidentes, así como tampoco la completa independencia de su elaboración. Por lo demás, concuerdo en todo con lo que dices. Le diré algo sobre las repeticiones. Tiene la mala suerte de que es precisamente Hegel lo que no ha estudiado. Carta de Marx a Engels. Londres, 14 de diciembre de 1868. He encontrado poco de nuevo en el Tenot París, a excepción de unos pocos detalles. Todavía no he leído las Provinces. La sensación enorme que ha provocado el libro en París y en Francia prueba en general un hecho muy interesante, el de que la generación que ha crecido bajo Badinguet no sabe absolutamente nada acerca de la historia del régimen en que vive. Ahora los tipos se frotan los ojos y parece como si acabaran de caer de las nubes. Si se comparan pequeñas cosas con grandes, no hemos tenido nosotros, a nuestra manera, exactamente la misma experiencia. En Alemania se difunde ahora como maravillosa novedad que la sal solo era uno de nuestros satélites y que no descubrió la guerra de clases. Carta de Marx a Engels. Londres, 19 de diciembre de 1868. La province de Tenot es mucho mejor. Nos da una pila de nuevos detalles. Si los parisienses hubieran aguantado 1 o 2 días más, el imperio se habría acabado. El movimiento republicano entre la gente del campo era mucho mayor que el que conocíamos. Carta de Marx a Engels. Londres, 5 de marzo de 1869. El pequeño documento que acompaño llegó ayer, aunque está fechado el 27 de febrero. Debes devolverlo tan pronto como lo hayas leído, porque tengo que presentarlo al Consejo el martes próximo. Los caballeros de la Alianza se han tomado largo tiempo en ejecutar esta obra. En realidad desearíamos más bien que conservaran para sí sus innumerables legiones en Francia, España e Italia. Bakunin piensa para sus adentros, si aprobamos este programa avanzado podrá meter mucho ruido acerca de esto y comprometernos tant soit peu, un poquitito. Si nos declaramos en contra de él, seremos denunciados como contrarrevolucionarios. Más aún, si los admitimos, verán de encontrar apoyo en algún desperdicio en el Congreso de Basilea. Creo que debiera responderse conforme a estos lineamientos.
De acuerdo al parágrafo I de los estatutos, toda asociación obrera que tenga la misma finalidad, esto es, la protección, el adelanto y la completa emancipación de las clases trabajadoras, será admitida. Como el grado de desarrollo alcanzado por diferentes sectores obreros de un mismo país y por la clase obrera en diferentes países varía necesariamente mucho, el movimiento actual se expresa necesariamente en muchas formas teóricas distintas. La comunidad de acción que hizo nacer la Asociación Internacional de Trabajadores, el intercambio de ideas mediante los diferentes órganos de las secciones en todos los países y, finalmente, las discusiones directas en los congresos generales, también crearán gradualmente el programa teórico común del movimiento obrero general. Con respecto al programa de la Alianza, por lo tanto, no es necesario que el Consejo General lo someta a un examen crítico. El Consejo no tiene que examinar si es una expresión adecuada, científica, del movimiento de la clase obrera. Solo tiene que preguntar si la tendencia general del programa está en oposición a la tendencia general de la Asociación Internacional de Trabajadores, o sea, la completa emancipación de las clases trabajadoras. Este reproche únicamente podría aplicarse a una frase del programa, parágrafo 2. Por sobre todas las cosas desea la igualación política, económica y social de las clases. La igualación de las clases, literalmente interpretada, no es sino otra forma de expresión de la armonía del capital y del trabajo predicada por los socialistas burgueses. El objetivo final de la Asociación Internacional de Trabajadores no es la igualación de las clases, lógicamente imposible, sino la históricamente necesaria abolición de las clases. Pero del contexto en que aparece esta frase en el programa parecería que es solo un desliz de la pluma. En consecuencia, el Consejo General apenas duda de que esta frase, que podría conducir a serios equívocos, será eliminada del programa. Una vez supuesto esto, está de acuerdo con el principio de la Asociación Internacional de Trabajadores, el dejar a cada sección la responsabilidad por su propio programa. Por lo tanto, no hay nada que impida la transformación de las secciones de la Alianza en secciones de la Asociación de Trabajadores. Apenas tenga esto lugar, de acuerdo con las normas deberá enviarse una enumeración de las nuevas secciones afiliadas según el país, la localidad y el número. Este último punto, el censo de sus legiones, halagará especialmente a esos caballeros. Dime, al devolverme la carta, todo lo que quieras que se altere en este proyecto de respuesta. Carta de Marx a Engels. Londres, 15 de abril de 1869. Hoy he descubierto por casualidad que en casa tenemos 2 ejemplares del Hennebeu de Rameau, por lo cual te envío uno de ellos. Esta obra maestra única, te dará otra vez nuevo placer. El viejo Hegel dice acerca de ella, la risa burlona por la existencia, por la confusión de todo y por sí mismo, es la conciencia desintegrada consciente de sí misma y que se expresa a sí propia y es al mismo tiempo el último eco audible de toda esta confusión. Es la naturaleza autodesintegradora de todas las relaciones y su desintegración consciente. En este aspecto del retorno al yo, la vanidad de todas las cosas es la propia vanidad del yo, o el yo es el mismo vanidad, pero como conciencia indignada se da cuenta de su propia desintegración y por este conocimiento la trasciende en forma inmediata. Cada una de las partes de este mundo, o bien expresa aquí su espíritu o bien es proclamada intelectualmente y declarada lo que es. La conciencia honesta, el papel que se asigna a Diderot en el diálogo, toma cada momento del desarrollo por entidad permanente y, en su vaciedad de pensamiento, no advierte que está haciendo precisamente lo opuesto. Pero la conciencia desintegrada es la conciencia de la reversión, y por cierto que de la reversión absoluta. Su elemento dominante es el concepto, el que reúne los pensamientos que para la conciencia honesta están tan apartados, de aquí el brillo de su lenguaje. De este modo, el contenido del lenguaje del espíritu consiste en la reversión de todas las concepciones y realidades, el engaño universal de unos mismos y de otros y la desvergüenza de declarar que este engaño es por lo mismo precisamente la mayor verdad. Para la conciencia tranquila, que a su manera honesta sigue cantando la melodía de lo verdadero y de lo bueno en tonos monocordes, es decir, en una nota, este lenguaje se le aparece como un fárrago de sabiduría y locura, etc. Sigue un pasaje de Diderot. Más divertido que el comentario de Hegel es el del señor Jules Janin, del cual encontrarás extracto en el apéndice del pequeño volumen. Este cardinal de la Mer, cardenal del mar, siente la falta de una moral en el Rameau de Diderot y por eso ha enmendado la cosa con el descubrimiento de que toda la contrariedad de Rameau proviene de su humillación por no ser un caballero de nacimiento. La basura a la Kotzebue que ha apilado en su piedra angular está siendo representada como melodrama en Londres.
De Diderot a Jules Janin hay sin duda lo que los fisiólogos llaman metamorfosis regresiva. Lo que es el intelecto francés antes de la Revolución y bajo Luis Felipe. Le Neveu de Rameau, el sobrino de Rameau, diálogo satírico de Diderot, 1713 a 1784, uno de los principales filósofos materialistas franceses del siglo XVIII, editor de la enciclopedia y brillante hombre de letras. El pasaje de Hegel que cita Marx es de la Phänomenologie des Geistes, Fenomenología del Espíritu. N. ed. INGL. Janin, Jules, 1804 a 1874. Escritor y crítico literario burgués francés de reputación popular en los círculos burgueses. Carta de Marx a Engels. Londres, 10 de agosto de 1869. No puede negarse que la parte del discurso que dijo Wilhelm Liebknecht, en Berlín, reproducida en el suplemento, demuestra, por debajo de su estupidez, una innegable astucia en disponer el asunto para su conveniencia. Esto es, de paso, muy lindo. Debido a que el Reichstag únicamente debe usarse como medio de agitación, uno nunca debe agitar ahí por nada razonable que afecte directamente los intereses de los obreros. La ilusión del digno Wilhelm, de que dado que a Bismarck le gusta usar expresiones amistosas para con los obreros, no se opondría a que se adoptasen medidas efectivas en favor de los obreros, es realmente encantadora como si, como diría Bruno Bauer, Herr Wagner no hubiese declarado en el Reichstag que en un principio estaba a favor de las leyes fabriles, pero en contra de ellas en la práctica, porque eran inútiles en las condiciones prusianas. Como si Herr Bismarck, si realmente deseara o fuese capaz de hacer algo por los obreros, no obligaría él mismo a que se apliquen las leyes existentes en la propia Prusia. El solo hecho de que esto ocurriese en Prusia bastaría para obligar a la liberal Sajonia a que hiciera lo mismo. Lo que Wilhelm no comprende es que al tiempo que los gobiernos actuales coquetean con los obreros, se dan perfecta cuenta de que su único apoyo reside en la burguesía. Por ello intimidan a la última con frases amistosas para con los obreros, pero no pueden ir jamás contra ella. La vaca, Liebknecht, cree en el futuro Staat der Demokratie, Estado democrático. En privado, esto significa unas veces la Inglaterra constitucional, otra los burgueses Estados Unidos, y otras la miserable Suiza. Ello no tiene la menor idea de la política revolucionaria. Esto es lo que da como prueba, de acuerdo a Schwabenmeyer, de la energía democrática. El ferrocarril a California fue construido por la burguesía regalándose a sí misma, por medio del Congreso, una enorme cantidad de territorio nacional. Es decir, por lo tanto, que se lo expropiaron a los obreros importando una masa de chinos para obligar a bajar los salarios y finalmente formaron una nueva rama de sí mismos, la aristocracia financiera. SCHWABENMAYERMAYER, Karl, 1819 a 1899. Periodista burgués suavo, demócrata de 1848, el verboso suavo Marx. Director del Beobachter de Stuttgart, en que se reprodujo el prefacio a la primera edición de El Capital. Meyer era amigo del agente bonapartista Karl Vogt y hostil a Prusia y a Bismarck.